Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43. Si quieres integrarte al grupo, basta con que ya mandes un mensaje o también ese número sirve para brindar asesoría, la cual genera honorarios por el tiempo que se le dedica a la atención y desde luego la experiencia. Puedes comunicarte de cualquier parte del país, incluyendo desde el extranjero. En caso de que requieras asesoría gratuita, esa es únicamente en el grupo de Facebook Derecho Agrario. Ahí entre todas y todos, incluyendo su servidor, también estamos dispuestos a brindar ese apoyo, esa asesoría u orientación. Te invito a que también te integres o sigas el canal de YouTube Ramón Herrera Chela. Ahí vas a encontrar de todos los temas agrarios que necesites. Justicia, derechos, tierras, autoridades. Basta con que escribas la frase, la palabra y enseguida Ramón Chela y enseguida, inmediatamente te aparecen los videos que tratan sobre el tema. Se volvió como una especie de buscador de temas agrarios. Y bien, el tema que nos ocupa en esta transmisión, el dilema de siempre. La tierra es de quien la trabaja, eso es lo justo, eso es lo legal, eso es lo real. Son interrogantes pues que trataremos de analizar en este video. Dentro de un ejido existe la zona urbana, esa es para casa habitación, también conocida como casco urbano, asentamiento humano, de modo que queda descartado este video. Las tierras que sí se utilizan para trabajar son las tierras de uso común y las tierras parceladas. La primera de ellas, la tierra de uso común, siempre le pertenecerá en propiedad al ejido o a la comunidad, ambas núcleos agrarios que son personas morales. Por lo tanto, pueden disponer de derechos y obligaciones, incluyendo la propiedad, que precisamente la tierra de uso común es su razón de ser. De modo que a un particular, aún siendo ejidatario, jamás va a poder ser dueño de las tierras de uso común. El artículo 74 de la Ley Agraria es claro. La propiedad de las tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable. Eso significa que no se puede celebrar ningún contrato que implique la propiedad de la tierra. El arrendamiento sí. Imprescriptible que puedes un ejidatario tener 30 años con un cerco dentro de las tierras de uso común, pero jamás va a prescribir a su favor porque es propiedad del ejido. E inembargable, no se puede una empresa, un particular, embargar las tierras de uso común. Ya en el reglamento interno, cada ejido, cada comunidad va a regular de qué manera van a usar, aprovechar, de qué manera van a acceder y conservar las tierras de uso común. Entonces, conclusión, las tierras de uso común son del ejido independientemente de quién las trabaje. Ahora bien, respecto a las tierras parceladas, artículo 76, corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas. Artículo 77. En ningún caso la Asamblea ni el Comisariado Ejidal podrán usar, disponer o determinar la explotación colectiva de las tierras parceladas del ejido, sin el previo consentimiento por escrito de sus titulares. Es decir, sin duda, la parcela es de su titular. ¿Y quién puede ser el titular? Quien aparezca en el certificado parcelario vigente, quien aparezca en el acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras, en este caso la parcela, o a través de una sentencia del Tribunal Agrario. En esos tres documentos aparece de quién es la tierra y no necesariamente es de quien la trabaje. ¿Por qué? Porque el artículo 78 señala: los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditarán con sus correspondientes certificados de derechos agrarios, que ya no se expiden, por cierto, o certificados parcelarios, los cuales ostentarán los datos básicos de identificación de la parcela. En su caso, la resolución correspondiente del Tribunal Agrario hará las veces de certificado para los efectos de esta ley. Está claro, pues, la parcela es
de quien aparece en el certificado o en el acta de asamblea o en la sentencia. Artículo 79. El ejidatario podrá aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo mediante parcería, que es un contrato, mediaría, otro contrato, asociación, arrendamiento, que es el más usado, o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. Ahí está. El ejidatario es único titular de la parcela y puede hacer con ella lo que quiera, incluso dejarla abandonada y no se la pueden quitar, incluso darle en arrendamiento por 30 años, que es el plazo máximo para un contrato en materia agraria, y lo pueden prorrogar y la parcela sigue siendo de él. Y quien esté rentando la parcela no puede adquirir mediante prescripción adquisitiva a través del contrato de arrendamiento, porque el contrato de arrendamiento no tiene como finalidad entregar la titularidad de la parcela, sino que nada más el uso. La Corte ha sido muy clara en ese sentido, de que para la prescripción se ocupa un contrato que tenga como finalidad ceder la titularidad de la parcela. Estamos claros en ese punto. Y el más usado es el contrato de enajenación onerosa o el contrato de enajenación gratuita, o también llamado cesión gratuita de la parcela. Son los más usados para la prescripción adquisitiva. Así de que si llevas 15 años, 20 años trabajando una parcela por arrendamiento, ese solo hecho no es suficiente para que te puedas adjudicar la titularidad. Y la titularidad, por cierto, es una figura singular en la materia agraria. Titularidad significa que eres casi dueño, pero no. Puedes disponer de todos los derechos reales: el uso, el usufructo, el aprovechamiento, la explotación, el disfrute, etcétera, etcétera. Pero no de la propiedad. La propiedad, en estricto derecho, de una parcela es del ejido, por estar pues incorporada dentro de sus polígonos, hasta que mediante asamblea de formales especiales se autorice el dominio pleno y el titular de esa parcela voluntariamente decida cambiarle de régimen legal, abandonar el régimen legal agrario, adquiere el dominio pleno y se le expida un título de propiedad por parte del Registro Agrario Nacional del RAN, y ese título se inscribe en el registro público de la propiedad. Hasta entonces ya es propiedad privada. Hasta entonces el ejidatario, antes titular, ahora sí va a ser dueño, propietario, con todas las de la ley, pero civil. Hay que tener en cuenta eso. El artículo 80 señala que efectivamente el ejidatario podrá enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o a vecindados del mismo núcleo de población. Es ahí un claro ejemplo, pues, donde sí entrega la titularidad de la parcela. Entonces, quien la adquiere, pues se convierte, pues, por así decirlo, ahora en el titular nuevo de dicha parcela. De modo que las parcelas pertenecen, la tierra la trabaja. Quien trabaja la tierra no necesariamente es el dueño, debe ser el dueño, o le debe pertenecer la titularidad. La parcela le pertenece a quien aparezca en el certificado vigente, en el acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras, o en una sentencia dictada por el Tribunal Agrario. Insisto mucho en el punto: por el hecho que la hayas trabajado, que alguna persona la haya trabajado de manera real, por más de 10 años, 20 años, no significa que por solo ese hecho ya va a adquirir la titularidad de la parcela. La única excepción, recalco ese punto, es la que establece el artículo 48 de la Ley Agraria respecto a la prescripción adquisitiva. Es decir, tengo 5 años de buena fe, tengo 10 años de buena fe consecutivos, público, y puedo justificar la ocupación mediante un contrato de enajenación onerosa, enajenación gratuita. Entonces sí, podrías adquirir la titularidad de la parcela, entonces sí podría ser tuya la tierra que vienes trabajando. Pero solamente esa es la excepción a la regla. La regla es clara que no. Por otro lado, desde luego que la ley pues permite el aprovechamiento, tanto de manera directa o a través de terceras personas, con los contratos que ya te señalé, de vigencia hasta 30 años y que se pueden prorrogar, es decir, 60 años en total, de acuerdo al artículo 45 de la Ley Agraria. Y el más usado para esos efectos es el contrato de arrendamiento, de renta, como se dice coloquialmente. Hasta ahí vienen las reflexiones. Lo justo sería que si una persona, por ejemplo, sembró una huerta de mango hace 20 años, hace 10 años, o una huerta de aguacates, o cualquier fruto comercial, que de él debería ser también la tierra, porque él sembró, a él le costó la huerta, o él mejoró la tierra, la hizo
rentable, la hizo muy productiva. Entonces lo justo sería que para él fuera esa parcela. Pero lo legal es que papelito manda, documento manda, acta de asamblea de asignación de parcela manda, certificado vigente manda, sentencia del Tribunal Agrario manda. Y eso está por encima, más allá de lo que debería ser justo. Esas son las realidades de las cosas. A manera de conclusiones te platicaré dos anécdotas. La primera de ellas, que nos lleva a reflejar de que si la parcela es de quien la trabaja, y que nos pone un claro ejemplo muy ilustrativo respecto a ese tema. Francisco era hijo de un ejidatario, y Francisco trabajó literalmente toda su vida en la parcela ayudando a su papá. La desmontó, sembró una huerta de mango, muy productiva por cierto, y su papá, pues ya un señor muy mayor, a sus compañeros en las asambleas decía: esta parcela es de mi hijo, esta tierra es de mi hijo, es el único que ve por mí, es el único que le tiene amor a la tierra. Pero, por X o Y motivo, el papá de Francisco jamás fue al RAN o al notario a designar como sucesor a Francisco. Falleció el papá de Francisco, desde luego que existían más hermanas y hermanos, algunos de ellos muy desatendidos, muy malagradecidos, como luego se dice en el rancho, y con su acta de nacimiento y cruzaditos de mano tuvieron derecho a la sucesión, que por cierto no se pusieron de acuerdo y tuvieron que rematar esa parcela. Ahí lo justo hubiese sido que Francisco, que literalmente se partió el alma ahí, el lomo, hubiese adquirido la parcela, pero pues no tenía ningún documento como para reclamar la prescripción adquisitiva, por ejemplo. La tierra es, en este caso, de quien la compró en el remate, en la moneda pública, el mejor postor. El otro ejemplo, la señora Célida estuvo pendiente de la parcela de su mamá. De hecho, ella era la que estaba a cargo de los trabajadores, los peones, para hacerla producir. Y del dinero obtenido, ambas se mantenían. Pero la mamá de la señora Célida olvidó que en los tiempos de la Secretaría de la Reforma Agraria designó sucesor. Se había olvidado, así literalmente. Y puso a su primer hijo, que por cierto se fue a Estados Unidos. Cumplió la mayoría de edad, se fue a Estados Unidos. Ya nadie volvió a saber de él. Pasaron cerca de 30 años. Y fallece la mamá de Célida. Va Célida al RAN y le confirman que había una lista de sucesión de la época de los 80 y que ahí estaba su hermano. Su hermano se enteró y también con la mano en la cintura llegó, tramitó la sucesión, vendió la parcela y se desapareció junto con el dinero. Otro claro ejemplo de que la parcela no es de quien la trabaja, de que la tierra no es de quien la trabaja. Así que aquí nos encontramos con el dilema: ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo legal? Lo justo, lo ideal hubiese sido que ambos hijos se hubieran adjudicado la parcela porque la trabajaron, le sufrieron. Pero lo legal, dice la ley agraria, que la parcela va a ser de quien aparezca como sucesor, y si no hay sucesores y ya falleció la esposa, la pareja, el concubinario, el marido, entonces entran los hijos, y si no hay acuerdo entre los hijos, la parcela se va a remate. Eso es lo legal. Y entre comillas, esa legalidad trata de hacer justicia en repartirle parejo el dinero que se va a pagar por el remate de la parcela. Eso es lo justo que encontraron los legisladores. Así que, ojo ahí, siempre he dicho esto. No es lo mismo lo justo que lo legal. No es lo mismo lo que debería ser a lo que realmente es. Los abogados, las abogadas siempre han insistido que debemos ser peritos en leyes, en lo que dicen las leyes, en interpretar las leyes, en analizar, en razonar, en reflexionar sobre las leyes, sobre las miles de jurisprudencias y tesis aisladas que aplican en la materia agraria. Porque el tribunal agrario, ojo ahí, grábate esto, siempre te va a resolver conforme a la legalidad de las cosas, conforme a la legalidad de los hechos, basados pues en pruebas. El magistrado no se va a envolver en la bandera de la justicia, de lo que debería ser justo.
veo que muchos abogados se apasionan por lo que debería ser justo y agarran monte, como decimos por acá para el norte, agarran por otro lado y terminan perdiendo el juicio y luego hasta andan haciendo señalamiento que el tribunal es corrupto. Y no, es porque tenían un enfoque equivocado respecto a lo que debe ser justo y lo que debe ser legal. Y podemos concluir que, de acuerdo a la legislación vigente, que es una legislación ya rebasada, incompleta, me refiero a la ley agraria de 1892, la tierra no es de quien la trabaja. La tierra es de quien aparezca en el certificado, en el acta de asamblea que asignó la parcela o en la sentencia del tribunal agrario. Así que cuando se topen con ese tipo de dilema, consulten al especialista. Siempre he dicho a los prospectos, a las personas que me consultan, que sale muchísimo más barato consultar hasta una segunda opinión de manera preventiva a que luego anden a la carrera buscando un abogado bombero. Ese que llega cuando ya estalló el problema, cuando ya está el fuego en su máxima expresión. Entonces tengan cuidado con eso. Ahí está la reflexión. Dejen sus comentarios, dejen sus críticas también, son bienvenidas. Dejen sus saludos, también son excelentemente recibidos. Y nos vemos pues en el siguiente video de la serie.